Muy buenas tardes, noches. Hoy es 15 de septiembre de 2025 y es un webinar organizado por el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares. Me llamo Raúl Gilaber López, soy el presidente del observatorio y bueno, básicamente este webinar surge un poco de estas inquietudes, ¿no? de nosotros, de los pacientes, un poco en diferenciar y que se explique lo que hay, bueno, causas y diferentes ejemplos relativo a lo que son las degeneraciones maculares hereditarias y adquiridas, y bueno, en comparación con la degeneración macular asociada a la edad. Vale, entonces va a estar lo que es el webinar, va a ser impartido por cuatro doctores y doctoras. Y bueno, le vamos a dar paso a nuestra técnico del observatorio, a Guchane Rivas, que os va a ir explicando un poquito una breve introducción de cada uno de ellos y sin más damos paso a las ponencias. Adelante, Guchane. Gracias. Vale, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este webinar y quiero agradecer especialmente a los ponentes por acompañarnos esta tarde a estas horas después de un día de trabajo y por supuesto también a los participantes que nos acompañan y que estoy segura de que vamos a aprender todos muchísimo. Bueno, como ha dicho Raúl, vamos a abordar un tema que es de gran relevancia clínica, distinguir entre distrofias maculares hereditarias y la degeneración macular asociada a la edad, ya que en la práctica diaria los síntomas y las imágenes que se pueden tomar en clínica pues son muy similares y esto plantea un reto diagnóstico. Por eso hemos reunido este panel de especialistas que nos ofrecerán una visión actualizada sobre este tema. Vamos a empezar con la doctora Estefanía Cobos, que es oftalmóloga con especialidad en retina médica y quirúrgica en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona. La doctora Cobos coordina la unidad de distrofias de retina, que está acreditada como CESUR, y es además miembro de la Red Europea del Ojo. Ella nos introducirá en el mundo de las enfermedades hereditarias maculares. Cuando quieras, Estefanía, puedes compartir. Vale, bueno, pues comparto aquí mi pantalla. Bueno, gracias a Gurchane y gracias en general a todo el equipo de Onero por organizar estos webinars que, bueno, tan necesarios son. Realmente la formación es súper importante para nosotros, para los médicos, para los especialistas, pero también lo es para los pacientes que al final tienen que entender en qué consiste su enfermedad y, bueno, y todo el proceso. Y a veces en la consulta pues se queda corto el tiempo para hablar, o sea que enhorabuena por organizar estos talleres formativos y gracias por la invitación. Realmente me parece un tema apasionante, el tema de las distrofias maculares, por la dificultad a veces para diagnosticar y diferenciar las que son adquiridas de las que son hereditarias. Y, em, y bueno, os voy a hablar un poquito, vamos a hablar, iniciarnos un poco con las enfermedades de la mácula y para eso pues hago una pequeña introducción sobre la retina, la mácula. Quizás muchos de vosotros que sé que estáis muy puestos y leéis muchísimo, esto os resultará un poco básico, pero para otros quizás no tanto y nos centramos un poquito en dónde estamos. Como sabemos, la función del ojo básicamente pues es el órgano que es encargado de captar toda la luz de nuestro entorno y la transforma en impulsos eléctricos. Esta electricidad realmente es la que llegará al cerebro y este cerebro será el que interpreta las imágenes y el que finalmente crea la imagen y hace que podamos ver. O sea que el ojo es un órgano óptico por una parte y por otra parte es ese transformador en señal, que transforma las señales luminosas en señales eléctricas. ¿Y qué es la retina? La retina es toda esta capa que tapiza el globo ocular en su interior. Es una capa fotosensible que está situada en esta parte posterior del globo ocular y tienes la función principal sería esta, la de convertir lo que son las señales eléctricas en las señales luminosas en señales eléctricas que irán dirigidas al cerebro. Las células, las neuronas encargadas de hacer de esa función serían los fotorreceptores, en concreto pues los conos y los bastones. Los conos harían esta función especialmente en condiciones de luminosidad
y los bastones tendrían esta función en condiciones más de oscuridad. Aquí tendríamos la zona central de la retina, que sería el área macular, es la zona, ahora os explicamos, centrada en la visión central, la visión de las caras, la visión de los detalles, y aquí en el otro lado tenemos esta imagen redonda que sería el nervio óptico donde confluyen las fibras de las células ganglionares y estos axones nerviosos conducen toda la información hacia el cerebro. ¿Y qué es la mácula? Pues la mácula tiene, como he dicho, esa función de reconocer los rostros, de poder leer, de distinguir los colores, de percibir los detalles más finos. Es un área pequeña dentro de la retina, pero realmente con una función muy importante, que es el de la visión central y la visión detallada. En oftalmología nuestra especialidad es una especialidad muy visual y podemos explorar el ojo, podemos explorar la retina gracias a que los medios son transparentes, pero también contamos con muchísimas exploraciones complementarias que nos ayudan pues, a ver el estado anatómico de la retina. Algunos de vosotros alguna vez en la consulta puede ser que os hayan enseñado pues, alguna tomografía de coherencia óptica, que sería la imagen que tenemos en la parte superior. Y si os fijáis en la parte inferior que os puse un dibujo de un esquema de la retina, fijaos cómo corresponde prácticamente a un corte histológico. Prácticamente es como si hubiéramos cogido un segmento de la retina, un pequeño corte y pudiéramos ver estas líneas que vemos son todas las capas de la retina, justo centradas en el área macular. ¿Y qué función tiene esta retina? Pues hemos dicho básicamente que transforma la luz en electricidad. A esa transformación le llamamos la fototransducción. Aquí os he puesto un esquema complicado, porque realmente es complicada y de ahí un poco viene la complejidad de estas enfermedades. En este proceso intervienen muchísimas células con muchísimas proteínas que están codificadas por muchísimos genes. Por eso cuando hablamos de enfermedades hereditarias de la retina, que son enfermedades genéticas producidas por alteración en un único gen, pero esta lista de genes es larguísima, más de 300 conocemos en el momento actual. Cada uno de estos genes codifica por una proteína que tiene alguna función en este proceso de la fototransducción o en otros procesos también asociados. Un pequeño fallo en alguno de estos procesos pues conduce a que realmente esta función no se produzca de manera correcta. Y un poco esa era básicamente la introducción a la parte más general de la retina. Em, y ahora nos vamos a centrar un poquito en lo que serán las enfermedades hereditarias de la mácula. Este grupo de enfermedades básicamente pues es un grupo muy heterogéneo. En general, las enfermedades hereditarias de la retina son muy heterogéneas a nivel del fenotipo, a nivel de lo que nosotros podemos ver y también a nivel de los genes. Ya os he dicho que hay una lista de más de 300 genes que pueden estar implicados en estas enfermedades. Estos pacientes básicamente, ¿qué van a explicar? Pues van a explicar que tienen una pérdida de visión central fundamentalmente, dificultad pues para leer, para ver la pantalla del ordenador, para ver los detalles de las cosas, para ver los colores. Y los oftalmólogos, ¿qué es lo que vamos a ver? En general, vamos a ver alteraciones a nivel de la mácula, que es esa zona más central de la retina que os enseñé en la foto anterior. Y normalmente estas alteraciones van a ser simétricas. Una cosa que caracteriza a las enfermedades hereditarias de la retina es que estas enfermedades genéticas tienden a producir afectaciones, pues bueno, muy simétricas. Y esto es una cosa que nos da siempre la pista a que podemos estar ante una enfermedad genética. Sin embargo, en otras ocasiones podemos tener pues, alteraciones que sean ligeramente diferentes, pero suelen ser más casos más puntuales. Esta sería un poco la imagen, cómo podríamos ver esta distorsión a nivel central en un paciente que tiene una enfermedad en la mácula, que podría ser tanto una enfermedad genética como adquirida, como es la degeneración macular, que hablarán más tarde mis compañeros. ¿Y cómo podemos clasificar estas enfermedades? Se pueden clasificar de diferentes maneras. Lo podemos clasificar según la clínica que producen, según el gen que está afectado. Está cada vez más de moda, pues no tanto hablar de enfermedades Stargardt, por ejemplo, sino hablar de retinopatía asociada a la BCA4, es decir, hablar más concretamente del gen que se afecta en cada paciente. Y esto tendrá pues, cada vez más interés a medida pues, que la investigación
con suerte avance y las terapias genéticas pues sean más accesibles. También podremos clasificarlas según el patrón de herencia. Pues eso quiere decir que las enfermedades, estas enfermedades que hemos dicho que son genéticas, pueden tener diferentes patrones de herencia. Por un lado tenemos el patrón de herencia autosómico dominante, serían aquellos pacientes que tienen una alteración genética en uno de los genes. Nosotros tenemos todo nuestro material genético por duplicado, tenemos una alteración genética en uno de los genes y el otro está sano, pero solo con una alteración genética ya podemos desarrollar la enfermedad. Estas serían las dominantes, que muchas veces vemos que pasan a todas las generaciones. Por otro lado, tendríamos las recesivas, en la que los padres están sanos, pero son portadores habitualmente y pues algún miembro de la descendencia hereda las dos copias alteradas de la madre, del padre, y entonces él, al tener las dos alteraciones, padece la enfermedad. Y luego tendríamos las ligadas al X, que son aquellas en las que los varones habitualmente son los que padecen la enfermedad, aunque las mujeres también podrían tener algún tipo de fenotipo habitualmente más leve, pero los varones que heredan únicamente pues, un cromosoma X de la madre, solo tienen un cromosoma X, heredan todas las alteraciones que pueda tener la madre. En cambio, las mujeres, al tener dos cromosomas X, tenemos la información por duplicado y por lo tanto, en este caso, las mujeres o no están afectas o lo están en menor medida. Y luego hay otro tipo de herencias un poco más complejas que hablan ya de enfermedades a veces más sindrómicas. Y sería una manera de clasificar esas enfermedades en la mácula. Y después otra manera también muy clásica de diferenciarlas o de clasificarlas es según la célula de la retina, según la zona de la retina que inicialmente se afecta. Hay algunas que afectan más pues, el fotorreceptor de manera inicial y otras afectan más las células del epitelio pigmentario de manera inicial. Y esto es porque la proteína que está alterada o que no se está fabricando correctamente tiene una función más concreta pues en el epitelio pigmentario, en esas capas de la retina o en los fotorreceptores, en alguna célula en concreto. ¿Y de qué enfermedades vamos a hablar? Pues bueno, yo aquí he hecho una selección quizás de las más frecuentes, de las distrofias más frecuentes. Hay alguna otra distrofia macular un poco más rara, pero para centrar nuestra atención en las más frecuentes y poder focalizarnos, pues seleccioné, por supuesto, la enfermedad de Stargardt, que sería la enfermedad hereditaria que afecta a la mácula más frecuente, y con una afectación en un gen que es el más frecuente de todos los genes que conocemos hasta el momento. Por otro lado, hablaríamos de la distrofia de conos, de la cromatopsia, de la retinosquisis ligada al cromosoma X, la enfermedad de Best y las distrofias en patrón. Y un poquito este sería el esquema de enfermedades de las que os voy a hablar ahora en los próximos minutos. He ido poniendo algunas imágenes y he ido señalando algunas zonas de la retina. El webinar básicamente tiene que ser informativo y, bueno, y sobre todo para que después al final podáis hacer preguntas y podamos conversar. Pero bueno, para centrar un poquito las enfermedades sin realmente ser pues bueno, muy profunda y que os aburráis durante mi charla, os he puesto algunos datos importantes de cada una de ellas. La enfermedad de Stargardt es la más frecuente, tiene una herencia autosómica recesiva que, como expliqué antes, habitualmente tenemos a unos padres portadores sanos y tenemos a una descendencia que podría ser completamente sana, que podría ser portadora o que podría ser afecta. Son afectos cuando han heredado las dos copias alteradas de la madre y del padre. Por eso, en estas enfermedades recesivas, a veces pues, no tenemos muchos antecedentes en la familia. Cuando las familias son muy cortas, puede ser que no haya nadie más afecto. En las enfermedades recesivas muchas veces preguntamos por la consanguinidad, porque a veces pues, sucede que los padres pues, son familiares entre sí y pues, han heredado los dos la misma alteración genética porque vienen de la misma familia. En el caso de la BCA4, realmente las alteraciones genéticas en este gen son muy frecuentes en nuestra población y se cree que hasta 1 de cada 50 personas en España puede tener una alteración en el ABCA4. Con lo cual aquí la consanguinidad no es que sea tan frecuente, sino es que realmente podemos ser muchos de nosotros portadores sin saberlo. El ABCA4 o la retinopatía ABCA4 o la enfermedad de Stargardt, como clásicamente siempre se le ha llamado, es una enfermedad que realmente es apasionante porque podemos encontrarnos muchísimos fenotipos. Fenotipo quiere decir lo que nosotros vemos en la retina. Yo aquí os he puesto unas imágenes
y se ve una zona negra aquí en el centro, por ejemplo, que es una zona de atrofia. Esta retina se ha atrofiado, se ha perdido, las células no están muertas. Esto es una atrofia macular que podemos ver en la enfermedad de Stargardt. Pero los pacientes con Stargardt pueden tener desde formas muy leves, diagnósticos a los 50 años como hallazgo casual, hasta formas muy graves en los que a los 50 años el paciente pues tiene serias dificultades para deambular, tiene que utilizar bastón, realmente tiene una limitación de la autonomía importante. De hecho, hoy que he pasado mi consulta de enfermedades hereditarias y tenía pues algunos residentes en la consulta, pues hoy hemos visto pues 5 o 6 pacientes seguidos de enfermedad de Stargardt y ellas me decían: vaya, que el paciente uno no se parece nada a la quinta paciente que hemos visto. Realmente aquí estos fenotipos tienen una respuesta muy clara y es que se asocian a la alteración genética. Todas van a estar en el mismo gen, en el ABCA4, pero se han descrito hasta 1000 alteraciones en el ABCA4. Eso quiere decir que una alteración en un gen puede ser completamente diferente a otra y entonces la repercusión que eso va a tener en la proteína y por tanto la repercusión que va a tener después en la retina va a ser completamente diferente. Por ejemplo, una alteración en el ABCA4 leve y otra en el otro gen también leve puede darnos un fenotipo muy leve. El paciente con 50 años, hay algo de proteína, la proteína es ligeramente anormal, pero funciona. Entonces el paciente, su retina va funcionando bastante bien, se acumulan algunos depósitos, pero la retina no llega a atrofiarse de manera tan intensa. En cambio, podemos tener un paciente que tenga 2 alteraciones en la BCA4 que realmente sean muy graves, no se produce nada de proteína y ese paciente debuta con síntomas a los 10 años. Y aquí, como os he puesto los subtipos, tendríamos el Stargardt de inicio muy temprano, por debajo de los 10 años, tenemos el intermedio en la preadolescencia y a la adolescencia, y tenemos el late onset, que sería ese de inicio tardío, que empieza por encima de los 45 años, que corresponde con esos cambios genéticos más leves. De hecho, nosotros en el hospital hemos hecho un estudio en el que han participado otros centros también de Cataluña y algún centro de España, precisamente valorando todas esas alteraciones genéticas, qué repercusión tienen después en lo que después el paciente va a sentir, ¿no? En esos cambios van a ser más rápidos, más lentos. Realmente es muy interesante que a uno le puedan decir si tiene una enfermedad de Stargardt y si esta va a tener más velocidad de progresión o menos. Y eso también tiene sentido de cara pues, a un tratamiento, a un posible tratamiento en el futuro, saber qué pacientes van a progresar muy rápido y cuáles lo van a hacer mucho más lento. Aquí algunas imágenes, os he querido poner algunas imágenes de enfermedad de Stargardt, de pacientes con enfermedad de Stargardt. En este caso, por ejemplo, os voy a poner un seguimiento de 2 años. En el 2022, el paciente tenía estas pequeñas alteraciones aquí, lo que os dije que es la mácula, la zona central, que cuando las vemos en esta foto, que es la autofluorescencia, muchas de ellas brillan porque es un material que se acumula aquí en la retina, que es brillante cuando hacemos esta prueba que se llama autofluorescencia. Y fijaos que en el 2024 algunas de estas lesiones han aumentado, pero poquito. Realmente el paciente se encuentra bastante estable. Y aquí otro paciente con enfermedad de Stargardt, que también tiene algunos pequeños cambios en la mácula, que los vemos aquí en esta foto en blanco y negro, mejor contrastados. Y cuando vemos en el 2024, fijaos que han pasado 2 años y que el paciente pues tampoco ha empeorado demasiado. Estos son 2 pacientes que se encuentran en ese ejemplo que os digo yo de pacientes con alteraciones genéticas leves, que son aquellos que evolucionan poco a poco. Cambiamos un poquito de enfermedad y os hablo de la distrofia de conos. También es una afectación de la mácula. Inicialmente se afectan los conos que están aquí centrados en la zona macular. Algunas distrofias de conos con el paso de los años se transforman en una distrofia de conos bastones. Eso quiere decir que no solo se afectan estas células de aquí del centro, estos fotorreceptores, sino también los bastones que están más en la periferia. El paciente inicia con unos síntomas muy clásicos y es que le molesta la luz, pierde visión a nivel central, normalmente hay un nistagmus o un movimiento anormal de los ojos y una alteración de la visión de los colores. Esos serían los síntomas más clásicos. Con el paso de los años puede haber una progresión y la progresión puede conducir también a dificultades en la visión nocturna y problemas en la visión periférica.
Aquí podemos encontrar todo tipo de herencias según el gen afecto. Podemos tener herencias autosómicas recesivas, dominantes o incluso ligadas al X. Aquí en las imágenes os señalé pues esa zona negra que tenemos a nivel central en estas fotos de autofluorescencia. Es una zona donde aquí hay células que están dañadas. En la imagen de la mácula, de la retinografía, en la mácula, la imagen es más sutil, pero cuando hacemos la tomografía, que es esa foto que os enseñé y os dije que es como casi como si pudiéramos cortar un trocito de la retina y mirarla bajo el microscopio, vemos que aquí faltan los fotorreceptores que están justo en el centro. Y aquí seguidamente de la distrofia de conos, os hablo de la cromatopsia. La cromatopsia es una enfermedad que podría ser similar, se asemeja a la distrofia de conos en el sentido de que también se están afectando los conos aquí en el centro, esa zona que veis que brilla justo en la imagen la imagen de autofluorescencia. Los pacientes también van a tener fotofobia, les va a molestar muchísimo la luz, van a tener ese nistagmus, ese movimiento de los globos oculares y baja visión. Estos pacientes van a tener también una ceguera completa a los colores. Sin embargo, la diferencia con la distrofia de conos es que estamos ante una enfermedad que sería estacionaria. Realmente aquí les muestro otro paciente que también tiene esta afectación justo en el centro y si os fijáis, pues justo en la tomografía hay un espacio negro, quiere decir aquí faltan células, faltan precisamente los conos a nivel central. Sin embargo, pues estos pacientes no van a tener esa tendencia a progresar y probablemente se mantengan estacionarios. De aquí un poco el interés de un estudio genético para saber de qué estamos hablando, si de una enfermedad progresiva o una enfermedad estacionaria. La retinosquisis ligada al X es una enfermedad ligada al X en el que las mujeres van a ser sanas. No vamos a ver mujeres afectadas, pero sí varones. Y aquí en la familia lo que nos vamos a encontrar pues hacemos un árbol genealógico, recogemos todos los datos de la familia y vemos que hay varios afectos siempre varones. Se afecta un gen que se llama así, RS1, y básicamente codifica por una proteína que es como el pegamento de nuestra retina. Y al ser el pegamento que no funciona, pues las capas se separan y aparecen pues esas imágenes como si fueran quistes, ¿no? Como si fueran pequeñas cavitaciones en la retina y básicamente es que falla el pegamento, las capas se separan. Se separan en la mácula, que es lo más clásico, que es la zona que os señalo en la foto de color de la retina, pero también a veces en la periferia. En estos pacientes también es importante que les exploremos y que les expliquemos las posibles complicaciones. ¿Y qué complicaciones? Pues puede haber una hemorragia en el vitrio, o sea, un sangrado, o una rotura y un desprendimiento de retina. Si esa separación de capas se produce en la periferia, se puede romper la retina completamente y dar lugar a un desprendimiento de retina. Y eso sí que requeriría pues, una intervención quirúrgica para intentar solventar el problema. Con el paso de los años, los pacientes que tienen retinosquisis ligada al X, la zona macular también se atrofia. Y cuando se atrofia quiere decir que faltan las células aquí, ya no vemos estos quistes, ya no vemos esa separación y es más difícil de diagnosticar y de hecho pues no es extraño que tengamos algún paciente etiquetado de enfermedad de Stargardt o incluso de degeneración macular asociada a la edad y que nuestra sorpresa sea que le hacemos un estudio genético y vemos que tiene una retinosquisis ligada al X. Si al paciente yo no lo vi con 15, 16 años, nunca vi esa retinosquisis y realmente la tenía. Con el paso de los años la retina se atrofia, la mácula se atrofia y aquí simplemente lo que veo es que faltan las células de la mácula, pues podría ser una enfermedad de Stargardt como vimos anteriormente. La enfermedad de Best es una enfermedad, también afecta a la mácula y es autosómica dominante. Eso quiere decir que tenemos habitualmente un padre, una madre afectos y la descendencia tiene un 50% de posibilidades de padecer la enfermedad. Solo con una alteración genética, una que herede de la madre o del padre, ya puedo desarrollar la enfermedad. Hay algunos casos que pueden ser recesivos, pero son más raros. La penetrancia incompleta, ¿eso qué quiere decir? Y que la expresión sea variable. Pues que en algunos casos puede ser que no veamos familiares afectos, que los padres realmente sean sanos. Eso quiere decir que no ha penetrado, ¿no? Que la enfermedad no pueden tener la alteración genética, pero no desarrollar la enfermedad. O que la desarrollen de manera leve, no es extraño. Alguna vez también puede pasar en la consulta que tenemos a un paciente con enfermedad de Best
y viene con los padres, entonces yo le digo, pues mira, sentaos aquí un segundito y miro al padre, que teóricamente está sano, y le veo una alteración sutil en la mácula, o sea, que tiene la enfermedad, pero de una manera mucho más leve que su descendencia. Aquí la célula de la retina que se afecta inicialmente es la célula del epitelio pigmentario, que es la capa de la retina que le da el soporte a la retina neurosensorial, a la retina que hace esta función de, como hemos dicho, de transformar la luz en electricidad. Y lo que pasa es que se acumula como un material de desecho. Esta imagen amarillenta que veis en la zona, en la retinografía, en la foto de color, es un material que se acumula, un material de desecho que tendría que estar depurándose bien, no se depura, se acumula. En las fases iniciales, cuando se acumula el material, la persona tiene una muy buena visión, pero con el paso de los años lo que pasa es que este material se va reabsorbiendo y también la mácula se va atrofiando. Cuando la mácula se atrofia es cuando el paciente empieza a perder visión y eso sucede normalmente a medida que van pasando los años. Los pacientes con enfermedad de Best también pueden tener una complicación que hay que explicar, es que pueden tener una neovascularización. Puede aparecer una complicación similar a la que tienen los pacientes con degeneración macular asociada a la edad, la degeneración exudativa o la húmeda, como también se suele llamar. Cuando eso sucede, sí que hay que tratar a los pacientes mediante inyecciones intravítreas de un medicamento para intentar que estos neovasos, esta vascularización anómala que ha aparecido, regrese. Por eso a los pacientes con enfermedad de Best es importante explicarles esta complicación y que se autoexploren en casa, que tapen un ojo, tapen el otro. Normalmente damos una rejilla para que hagan ese control, como simplemente pues, o mirar los azulejos del cuarto de baño, tapar un ojo, tapar el otro y asegurarnos de que están estables, porque si aparece esa complicación y la tratamos, realmente el pronóstico a largo plazo es mucho mejor. Aquí os puse una imagen, ya os he dicho que la oftalmología tenemos la suerte de contar con muchísimas exploraciones complementarias y bueno, aunque no voy a explicar las imágenes porque no es para esto el webinar, aquí veis pues una alteración como si fuera una especie de ovillo vascular que brilla. Y que está por debajo de la retina. Este ovillo vascular ha crecido donde no debería estar y estos ovillos vasculares precisamente hay que tratarlos con inyecciones intravítreas. Las distrofias en patrón se asemejan bastante a la enfermedad de Best. Son un grupo de enfermedades, un grupo heterogéneo de enfermedades en las que se afecta la mácula de manera inicial y suelen ser pacientes un poco mayores a los los pacientes con enfermedad de Best. Habitualmente se diagnostican entre la tercera, la cuarta década, a veces incluso más tarde. Y esta es la típica distrofia que se confunde con degeneración macular asociada a la edad. Si el paciente tiene 60 años y esta alteración en la mácula, pues al final muchas veces en medicina pues lo más frecuente pues es lo que va a tener el paciente. Y bueno, pues están muchas veces mal catalogados de degeneración macular asociada a la edad. Es una enfermedad autosómica dominante, o sea que vamos a tener habitualmente pacientes en la familia afectos. Muchas veces nos van a decir que tienen degeneración macular y eso es lo más clásico y probablemente pues no tengan una degeneración macular. Aquí hay diferentes fenotipos es decir, diferentes formas de distrofia en patrón que a veces les llamamos pues según el aspecto que vemos en la mácula, en alas de mariposa, reticular, cuando vemos como una rejilla, pero básicamente casi todas se caracterizan por este acúmulo de este material anormal en la mácula y por un debut normalmente a partir de la tercera, cuarta década. Realmente son enfermedades que hasta que no se complican con atrofia, ¿no? Que la retina se atrofia o neovascularización, que también puede aparecer en estos pacientes, suelen mantener visiones bastante buenas. Y aquí hablando de distrofias en patrón, justo pues la semana pasada había preparado la presentación y ya sé que la otra Coco nos va a hablar del diagnóstico diferencial de las distrofias hereditarias y las genéticas, pero justo visité a esta chica la semana pasada, tiene 42 años, es una paciente, es una enfermera, trabaja de comadrona y le habíamos diagnosticado de una distrofia en patrón, se le ha hecho el estudio genético, ha salido alteración en un gen, que es el gen que se llama PRPH2, y ella me explicó que su padre tenía DMAE, y esto es un clásico en los pacientes con distrofias en patrón. Entonces le dije que trajera a su padre a la siguiente visita y senté al padre en la consulta, le senté la lámpara de hendidura, le hice algunas fotos y esta es la imagen del padre. O sea, realmente el padre
no tiene ni ha tenido nunca degeneración macular. Su padre tiene una distrofia en patrón igual que ella, porque es una enfermedad autosómica dominante que ella ha heredado de su padre. O sea que realmente, básicamente aquí he puesto esta imagen porque quizás sirve para, bueno, pues para ver la complejidad a veces de diagnosticar las enfermedades hereditarias y las enfermedades adquiridas, sobre todo cuando el paciente tiene una edad más avanzada, es fácil que acaben clasificados como degeneración macular. Y de hecho, justo la semana pasada, que fue el Congreso Europeo de Retina en París, bueno, en los Países Bajos, en Holanda, tienen un registro de pacientes realmente muy completo. Y justo pues uno de los ponentes expresaba esto, que el registro en Holanda tiene solamente 800 pacientes con enfermedad de Stargardt. Y básicamente calculando la prevalencia de la enfermedad de Stargardt, deberían tener entre 1.800 y 2.000. ¿Y dónde están los otros 1.000? Pues probablemente son Stargardt late onset, Stargardt que han debutado en edades más adultas y están mal clasificados como degeneración macular asociada a la edad. De hecho, hay estudios en los que se dice que entre un 5 y un 8% de los pacientes con DMAE en realidad son una distrofia. O sea que es realmente en algunos casos complejo y difícil de diferenciar, sobre todo cuando estamos en edades que no son pues adolescencia o edad adulta. Y un poquito, ya no le piso la charla a la otra Coco, pero aquí, por ejemplo, esta imagen también es curiosa. Y esto es un artículo muy interesante del 2017, publicado en una revista importante, que es la revista Retina. Y básicamente se hablaba de la degeneración macular asociada a la edad y pues las terapias que están en desarrollo y aprobadas en Estados Unidos para la degeneración macular, ¿no? Y aquí se ponen unas imágenes y no sé si mi puntero se ve con la presentación, pero bueno, si no, 1, 2, 3, 4, las imágenes que veis aquí, la 4, esa imagen de autofluorescencia en blanco y negro que veis, esa imagen que está en la portada de esta revista, es una de sus figuras, no es probablemente una degeneración macular, sino que tiene todo el aspecto de enfermedad de Stargardt y las personas que publican este artículo realmente son personas, unos investigadores increíbles en degeneración macular. O sea que realmente es complejo el diagnóstico diferencial, incluso en nuestro hospital. También recuerdo un ensayo clínico que hubieron hace unos años. Y recuerdo que una de esas pacientes que se le hizo el screening y que pasó el screening para el ensayo clínico, realmente con el tiempo descubrimos que era una enfermedad de Stargardt. O sea que es difícil el diagnóstico en muchos casos, pero está bien que tengamos la sospecha para poder hacer el estudio genético y poder diagnosticarlas. Y ya estoy llegando un poquito al final de mi charla, cumpliendo tiempos, espero. Y básicamente, pues las conclusiones que os diría, las enfermedades, las distrofias hereditarias de la retina que afectan a la mácula, son un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Son hereditarias, causadas por alteración en un único gen, pero hay muchísimos genes implicados. Los pacientes básicamente van a tener pérdida de visión central y lo que vamos a ver en la retina pues van a ser alteraciones que van a ser bilaterales, es decir, en los dos ojos, que van a ser bastante simétricas y sobre todo centradas en la zona macular. Aunque muchas, como os he dicho antes, distrofias maculares empiezan en la mácula, pero pueden después progresar a la retina más periférica. Y eso es todo, gracias.